So we've been looking at parables as a methodology, Así que estuvimos mirando a parábolas como metodología and we've been looking at them from the perspective of Daniel 11 verses 40 to 45 primarily. y lo estamos mirando desde la perspectiva de Daniel 11, versículos 40 al 45 primariamente. And we looked at Daniel chapter 12 as well. Y miramos a Daniel capítulo 12 también. I'll just do a brief recap of what we covered so far. Voy a hacer un corte resumen de lo que hemos cubrido hasta ahora, Or rather, what we covered in our last class. o mejor lo que cubrimos en nuestra última lección. In our first class, we just looked at how the exercise of comparing and contrasting En nuestra primera clase vimos cómo el ejercicio de comparar y contrastar generates light or information that is not would not be otherwise be seen in the text. genera luz o información que no hubiese haber reconocido a menos que lo usamos esta But we went metodología. further to say that when we're looking at God's word from the perspective of parables, Pero fuimos más de eso, a decir que cuando miramos a la palabra de Dios a través de parábolas, we're not only looking at symbols in the verse or text to compare and contrast, no solo miramos a símbolos dentro del texto para comparar y contrastar, but we're required to interrogate the structure of the text itself. pero somos requeridos interrogar la estructura del texto también, Because within the structure of the text are parables. porque dentro de la estructura del texto también hay parábolas. We looked at Daniel 12 and verse 10, Miramos a Daniel capítulo 12, versículo 10, which tells us that many shall be purified, made white, and tried, but Que- the wicked shall do wickedly. pero dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, None of the wicked shall understand, but Y- the wise shall understand. y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos So we see comprenderán. a pattern within this verse Así que vemos un patrón dentro de este versículo, where you see an identification of the righteous, Donde the wicked, then the righteous. donde vemos una identificación de los justos, los malvados, malvados y los justos. And we saw that this is a chiasm or a mirror. Y vimos que esto es un quiasma o un espejo. And within this mirror, Y dentro de este espejo, being purified, made white, and tried siendo corresponds with emblanquecido, the wise purificado understanding. y limpios, corresponde con los entendidos, comprendiendo. Which teaches us that the wise are identified as wise Que nos enseña que los sabios son identificados como seres sabios o entendidos through the increase of knowledge a través they del receive. aumento de conocimiento que reciben. Or rather, let me say it this way: the wise are identified as wise Déjeme decirlo de esta manera, los sabios son identificados through como this, sabios three-step process a of través being de este purified, made white, and tried. a través de este proceso de ser purificado, emblanquecidos y probados. It is through understanding that the wise are purified, made white, and tried. Es a través de comprender que los sabios son purificados, emblanquecidos y probados. Right. And when we look at the wicked, Y cuando miras a los malvados o los impíos, the wicked do not understand. los impíos no entienden. And we identify that not to understand the increase of knowledge Y identificamos que al no entender el aumento de conocimiento on prophecy sobre la profecía, is what is identified as doing wickedly. es lo que es identificando a prodecer impíamente. So we see within Daniel 12 verse 10 a neat parable just in the structure of the verse. Así que vemos en el Daniel 12:10 una parábola, We came back to una estructura en una parábola. You went to Daniel 12 and verse 3 Fuimos a Daniel 12, versículo 3, to identify another structural concept. para identificar otro concepto estructural. And this is a literary form that we call tautology. Y eso es una forma literaria que llamamos la tautología.
within this movement, repeat and enlarge. o dentro de este movimiento, repetir y agrandar. And we looked at Daniel chapter 12 and verse 3 as a tautological statement. Y vimos a Daniel 12:3 como una declaración tautológica. And what does that verse say? ¿Y qué dice ese versículo? It says, and they that be wise Dice, shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. So we see two statements there, Así que vemos dos declaraciones ahí, and the bridge between them was this word and. y Right? So the wise, así que los you have sabios, the wise as a subject, tienes los sabios como un tema, and you have the action that they're performing, which is shining. y luego tienes la acción que performan, que es el Then you brillar. have they that turn men to righteousness as the subject, Entonces tienes los que se enseñan la justicia a la multitud como un tema, and their identification is shining as stars for eternity. y la identificación es brillar como estrellas Right? So perpetua tautology eternidad. is saying the same thing, Así que tautología es diciendo, es repetir la misma cosa con palabras diferentes. and so within this context Así que dentro de este contexto, los sabios are those that turn many to righteousness, son hechos que enseñan la justicia. right? And we went and saw that the word shine means to teach. Así que vimos que la palabra resplandar significa enseñar. Right? They teach Enseñan. The word shine we identified as teaching. La palabra resplandecerá significa enseñar. Forgive me today, my mind is not firing on all cylinders. Perdón, mi mente no está bien clara esta mañana. So if I seem a little scattered, just bear with me. Así que si parece un poco distraído, perdóname. All right, so the word shine means to teach. Así que la palabra resplandecer significa enseñar. And when we connect it with this statement at the bottom, Y cuando lo conectamos con esta declaración aquí abajo, we have this statement where the wise are those who do the work of turning many to righteousness. tenemos esta declaración donde los sabios son los que enseñan la justicia And they will be teachers for all eternity. y serán enseñadores por toda la eternidad. And we made other connections in relation to this verse. Hicimos otras conexiones en relación a We made este other versículo. statements in relation to this verse. Okay, so when we are looking at parables, these are some of the structures that we can see. Cuando miramos a parábolas, esos son algunos de las estructuras que podemos ver. We see repeat and enlarge. We see chiasms. Vemos There are other repetir y patterns that we can agrandar, vemos identify. quiasmas y hay otros patrones que podemos identificar. We went to verses 40 and 41 and looked at these two verses as a parable. Fuimos al versículo 40 y 41 y miramos a estos como parábolas. In verse 40, En el versículo 40, the countries of the king of the south los are países del rey del sur son derrotados. Then, in connection with verse 41, Luego, en conexión con el versículo 41, we see this word also. vemos una palabra Now, it also también becomes like a que no se bridge encuentra en español. Y este también es como un puente that tells you how verse 41 relates to verse 40. que te dice cómo el versículo 41 se relaciona al versículo 40. Also means in addition to or as well. También significa en adición o igual. So what happens in verse 41 is what we saw in verse 40. Así que lo que vemos en el versículo 41 es lo que sucedió en el versículo 40. We went into Strong's to see what it means to be overflowed. Fuimos a la concordancia Strong para ver qué significa ser derrotado.
and it means to be inundated. y significa ser inundado. We gave this illustration of dry land, Dimos la ilustración de tierra seca and you have this object upon dry land, y hay un objeto sobre la tierra seca. and you picture a flood coming, Y imaginas right? To un inundate it diluvio viniendo para inundarlo. is not to come up halfway, No es venir a la mitad, it's to completely cover. es Right? That word tapar overflown also means completamente. to conquer. Esa palabra inundar también significa conquistar. So the king of the south, Así que el to rey del understand, sur, que tenemos que entender, was completely overflown. He was completely conquered. era enteramente inundada, completamente cubrida. Looking at this perspective that we've just laid out, Así que mirando a esta perspectiva que recién demostramos, has implications tiene for how implicaciones we've para understood things in more recent years. cómo hemos entendido cosas en los años más próximos o recientes. Right? Perspectives that we're going to discuss in this study. Perspectivas que vamos a discutir en este tema, en esta lección. Okay. So, simply remaining within verse 40, we developed this picture of what it means to be overflown. Así que simplemente manteniendo en el versículo 40, ilustramos qué significa ser inundado. So if we want to understand what being overthrown in verse 41 looks Así like, que si queremos entender qué significa ser derrotado en el versículo 41, it's the same thing as being overflown, what we've es la developed misma here. cosa de ser como ser inundado que hemos desarrollado aquí. All right, I think that's as far as we got. Creo que hasta ahí llegamos. Okay, so we looked at verse 40 and 41. Así que miramos al versículo 40 y 41. Now we're going to look at verses 41 and 42. Ahora vamos a mirar al versículo 41 y 42. And what are those verses identifying? ¿Y qué identifican esos versículos? It says, Dice, He, the king of the north, shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Okay, so verse 41 brings to view Edom, Moab, and Ammon. Así que el versículo 41 trae a ver Edom y And Moab Edom, y Moab, and Amón. Ammon escape out of the king of the north's hand. Y Edom y Moab y Amón escapan de la mano del rey del sur. We've spoken about what it means to escape. Hablamos sobre qué significa escapar. We've also spoken about who Edom, Moab, and Ammon are. También hablamos de quiénes Edom, Moab y Amón son. They are a class of God's people. Son una clase del pueblo de Dios. We understand these are the 11th hour workers Entendemos que esos son los trabajadores de 11ª hora, who escaped from the papacy at the Sunday law waymark. que escapan del papado en el hito de la ley dominical. In that time period from the Sunday law to the close of probation. En ese periodo de tiempo, desde la ley dominical hasta el cierre del tiempo de gracia. But there's an identification in relation to Ammon. Pero hay una identificación en relación con Amón. They're called the chief of the children of Ammon. Se llaman la mayoría de los hijos de Amón. So when we look at that word chief, Así que cuando miramos a esa palabra mayoría, and we identify it in Strong's, lo identificamos en el Strong's it comes from concordancia, H7225. viene del H7225. And what does it mean? ¿Y qué significa?
It means first fruit significa primeros frutos or first in order. o primera en orden. So the chief of the children of Ammon Así que la mayoría de los hijos de represent the Amón first fruit of this class of people that escaped the hand of the papacy. significa las primeras frutas de esta clase de personas que escapan de la mano del rey del sur. And this is verse 41. Y este es el versículo 41. And when you look at verse 42, Y cuando miramos el versículo 42, it says, "He shall stretch forth his hand also." dice, extenderá su mano también, que se omite en el español. This word also Esta palabra también tells us that what we see in verse 41 is what we're going to see in verse 42. nos dice de lo que vemos en el versículo 41, también vamos a ver en el 42. As the king of the north conquers the glorious land in verse 41, he's going Mientras, to do the same thing to Egypt in verse 42. mientras el rey del sur conquista la tierra gloriosa en el versículo 41, también va a hacer lo mismo en el 42 con Egipto. But by comparing and contrasting, Pero por comparar y contrastar, we see in verse 41 that there's a group of people who escape. vemos en el versículo 41 que hay un grupo de personas que escapan. So what must there be in verse 42? Así que, ¿qué debe ver en el versículo 42? There must be a group of people who escape. Debe haber un grupo de personas que escapan. Is that stated in the text? ¿Está declarado eso en el texto? No, it is not. No, no lo But es. we know it has to be Pero sabemos que tiene que ser así. by comparison. Por comparar. I also want to bring the principle of natural illustrating the spiritual to bear upon what we're seeing. También quiero demostrar el principio de lo natural describiendo When you look at lo the operations espiritual. of agriculture, Cuando miramos al principio de agricultura if you have o al first modelo, fruit, si tienes primeros frutos, what must follow? ¿qué debes seguir? You must have the harvest. Tienes que tener la cosecha. And the harvest is more abundant than the first fruit, we understand from the operations of agriculture. Y la cosecha es más abundante que los primeros frutos, entendemos por el modelo. Right. So we see here by comparing and contrasting, Así que vemos aquí, por comparar y contrastar, there is a group of people who escape hay un grupo de personas que escapan in verse 41, en el versículo 41 and they are the first fruit of this class of people. y son las primeras frutas de esta clase de personas. Verse 42, now Egypt or the world is being conquered. En el versículo 42, ahora Egipto está siendo conquistado, So there must be a group of people corresponding to the first fruit. así que debe haber un grupo de personas en contraste a los primeros They are the frutos. harvest. Ellos son la The cosecha. harvest is much more abundant than the first fruit. La cosecha es mucho más abundante que los primeros frutos. So we know of this class of people, Así que sabemos de esta clase de personas. the majority of them are seen here in verse 42. La, The ma- history of verse 42. la mayoría de ellos se encuentran acá en la historia del versículo 42. And we can derive this by comparing and contrasting, Y podemos escudriñar esto a través del comparar y contrastar. and we can see these things even if they aren't stated in the text of the verse. Y podemos ver estas cosas aunque no estén parte del texto. So that's a brief look at verses 41 and 42. Así que eso es un estudio breve del versículo 41 al Simple compare and 42. contrast, natural illustrating spiritual. Un simple comparar y contrastar lo natural explicando And lo espiritual. I said we'd also look at verses 40 to 42, that entire line as a parable. Y también dije que vamos a mirar el versículo 40 hasta el 44, esos versículos enteros como una parábola.
Before we do that, let's look at verse 42. Antes de hacer eso, miremos el versículo 42. We see here another example of a repetition and enlargement. Vemos aquí otro ejemplo de repetir y agrandar. It says that the king of the north shall stretch forth his hand also upon the countries, Dice que el rey del norte extenderá su mano contra las tierras and the land of Egypt shall not escape. y no escapará el país de Egipto. All right, so he stretches forth his hand, Así que extiende su mano he stretches forth his hand, extiende la mano and Egypt shall he stretches forth his hand upon the countries, extiende la mano contra las tierras. The second statement is in reverse order. La segunda declaración es en orden reversa. It says, and the land of Egypt shall not escape. O inverso. Y dice la tierra de Egipto no escapará. El país de I'm Egipto. suggesting that the action of stretching forth his hand Yo sugiero que la acción de extender su mano corresponds with not escaping. corresponde con no escapar. And the countries over who the king of the north stretches forth his hand Y las tierras en quien el rey del sur extiende su mano, contra that quien these correspond with Egypt. que estos corresponden con Egipto. So we have another tautological statement. Así que tenemos otra declaración tautológica. Another repetition and enlargement, Otra repetición y agrandar. but we see in the second statement the symbols and the subjects are flipped around. It's structured differently. Pero vemos en la segunda declaración los sujetos son Or rather, invertidos. the symbols and the actions are Mejor, structured los differently in the símbolos second y las statement. acciones son estructurados en manera diferente en la segunda declaración. So in this repetition and enlargement, Así que en este to stretch repetir y forth his agrandar, a extender su mano, when he stretches forth his hand, cuando they extiende do su not mano, escape. ellos no escapan. And the countries are Egypt. Y las tierras son Egipto. This becomes significant. Esto llega a ser significante. Or rather, I'll say, keep this in mind, what we've just said here, that the countries are Egypt. Mejor lo voy a decir de esta manera. Acuérdense que las tierras son Egipto, Because it's going to speak to some things that we're going to come to. porque va a tocar a algunas cosas de cual vamos a hablar ahora. All right, so this is verse 42. Así que este es el versículo 42. Right, just remember this. We're going to look at verses 40 to 42. Acuérdense de esto. Ahora vamos a mirar al 40 al 42. When you look at verse 40, Cuando miramos el versículo 40, verse 40b specifically, or the second part of verse 40, versículo 40, parte B, o la segunda parte del 40, it says, and the king of the north shall come against him. dice, el rey del sur vendrá contra él. El rey del norte se Who is the levantará him that contra the king of él. the north comes against? ¿Quién es el él en contra él? Viene en contra. This is the king of the south. Este es el rey del sur. So you have the south being conquered. Así que tenemos el sur siendo conquistado. It says, and the king of the north shall come against him. Dice, y el rey del norte se levantará contra él. And the countries shall be overflown.
y los países serán So this is verse derrotados. 40b. Así que este es el 40b. Then we have verse 41, Luego tenemos el 41, which is the conquest of the glorious land. que es el conquista de la tierra gloriosa. And when we look at Egypt, Y cuando miramos a Egipto, en el versículo 42, it says, dice, he shall stretch forth his hand also upon the countries, extenderá su mano también contra las tierras, and the land of Egypt shall not escape. y el país de Egipto no escapará. So if we, and this is verse 42. Este es el versículo 42. If you look at how the conquest of these three geographical obstacles is presented, Cuando miramos cómo el conquista de estas tres áreas geográficas es presentado, if you look at how the conquest of these three obstacles is presented in the text, si vemos cómo el conquista de estas tres áreas geográficas son in verse 40b presentadas, you have en el versículo just the 40b, order in which solo la orden que the words are tenés, presented. las palabras presentadas, You have the south tenés el sur and the countries being overflown. y los países siendo inundados. Then we have verse 41 Luego tenemos el versículo 41 as the middle point. como el punto medio. Then we have countries, Luego tenemos and then Egypt países o being, tierras y being taken. luego Egipto So I hope you see siendo this pattern. conquistado. Así que espero que vean este patrón. South countries, 41 is the middle, countries, Egypt. Sur tierras, 41 siendo tierra hacia Egipto. Egypt is also the land in the south. Egipto también es la tierra en el sur. So we can just put that in. Egypt is connected with the south. Egipto es conectado con el sur, hablando bíblicamente. So we have this chiastic structure. Así que tenemos esta But estructura if we bring what quiasma. we understand about verse 42, Cuando traemos lo que entendemos del versículo 42, that verse 42 is a repetition and an enlargement. que el versículo 42 es un repetir y agrandar, And that according to this tautological statement, y de acuerdo con esta declaración tautológica, the countries are Egypt. las tierras son Egipto. Right, so verse 42 here, this is a repeat and enlarge. Así que en el versículo 42 esa es una repetición y agrandar y amplificación. Right, the countries are Egypt. Las tierras son Egipto. If such is the case in verse 42, Si es así en el versículo 42, and verse 40b mirrors verse 42, y el 40 parte B es un espejo del 40 what are parte we to A, understand about the king of the south and the countries? ¿qué deberemos entender sobre el rey del sur y las tierras? The king of the south and the countries of the king of the south. El rey del sur y las tierras del rey del sur. There must be the same thing. Debe haber la misma cosa. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Just do this. Voy a hacerlo así. So in verse 40, Así que en el versículo 40, it's been understood, ha sido entendido or it's often been presented, o ha sido presentado muchas veces that the king of the south and the countries, that these are two separate entities. que el rey del sur y las tierras, estas son dos entidades separadas. But according to this structural parable, Pero de acuerdo con esta parábola estructural, we have to see that they're really the same thing. tenemos que ver que realmente son la misma cosa.
the king of the south is the countries. El rey del sur es las tierras. Which brings me to a point Que me trae al punto which requires me to go back over some history. que requiere que vuelve a repasar una historia, un poco de I'm not sure historia. if there are still people who believe what I'm about to present this way. No estoy seguro que todavía quedan personas que creen cosas como lo estoy por presentar. But when you look at Time of the End magazine, Pero cuando miran la revista del tiempo del fin, it presents us with the understanding that the king of the south nos presenta con entendimiento que el rey del sur, that he falls, he's completely defeated in 1989. que él cae o es vencido completamente en 1989. And he's no longer part of the picture from this point on. Y ya no es parte de la imagen de este punto en adelante. So we come to this post 9/11 history. Así que llegamos a esta historia después del 11 de septiembre. And we understand that we're still in the history of verse 40. Y entendemos que todavía estamos en la historia del versículo 40. But we're looking forward to the conquest of the next obstacle, which is the glorious land in verse 41. Pero estamos mirando en adelante para el cumplimiento del versículo que es la conquista de la tierra gloriosa, que es versículo 41. Right, so from 1989 we'd understood that the king of the south, he's no longer in the picture. Así que entendemos que en el versículo 40 el rey del sur ya no es parte de la imagen. And we're looking to the glorious land, the conquest of the United States at the Sunday law. Y estamos mirando en adelante para la conquista de la tierra gloriosa en la ley Then we dominical. come to 2016. Luego llegamos al año 2016. 2016 we're in Wales. 2016 estamos en Wales. And in a course of studies that we have there Y en un curso de estudios que tenemos ahí with certain brethren, con algunos hermanos, we're looking at a line of study from Daniel 11 verses 5 to 16 was presented. un curso de estudios de Daniel 11, 5 a 16 es presentado. And what we clearly saw based on that study Y lo que vemos claramente basado en ese estudio was that the king of the south, this conflict between the king of the north and the king of the south is not over. Lo que vemos claramente es que este conflicto entre el rey del sur y el rey del norte no terminó. There's a conflict that was future from that point. Hay un conflicto que es futuro de este punto, Represented by the Battle of Raphia. representado por la batalla de Rafia. And that this conflict would be won by the king of the south. Y que este conflicto sería ganada o tomado Then por there's el a rey del conflict sur. that follows that one, Luego hay un conflicto que sigue a eso, represented by the Battle of Panium. representado por la batalla de Pania. And that this conflict would be won by the king of the north. Y que este conflicto será ganada por el rey del norte. The king of the south would be defeated. El rey del norte será vencido. And the Battle of Panium is followed by the Sunday law. Y la batalla de Pania, y lo que sigue la batalla de Pania es la ley dominical. Right, so standing here in 2016, Así que parándonos acá en el año 2016, looking forward and seeing these prophetic truths being opened up, mirando en adelante y viendo esas verdades proféticas siendo describidas o abiertas, we were confronted with a problem. fuimos confrontados con un problema.
we had understood from Time at the End magazine En- that the king of the south was had been killed, if I use that language, completely destroyed. Entendimos por At the time of la the end. revista del tiempo del fin que el rey del sur era completamente vencido o matado en el tiempo del fin, 1989. So if he was destroyed at the time of the end, Así que si fue matado o destruido en el tiempo del fin, how is it that he's here and is yet going to win another battle against the king of the north? ¿cómo es que se encuentra aquí y todavía va a ganar una batalla en contra del rey del norte? So how did we reconcile that? Así que, ¿cómo reconciliamos eso? What was the simple reconciliation? ¿Qué era la reconciliación simple? Well, the simple reconciliation is the king of the south didn't die. Así que la reconciliación simple es que el rey del sur no murió. How could he have died if he's still here fighting and winning? ¿Cómo pudo morir si todavía está acá y está luchando y ganando? So Time of the End magazine, Así que la revista del tiempo del fin there are problems. hay problemas. Time of the End magazine was wrong, La revista del tiempo del fin estaba equivocada. right? So even back then, we knew that, we understood that the message unsealed at the time of the end Así que hasta en ese tiempo entendimos que el mensaje que fue abierto en el tiempo del fin it's like a seed presenting all the essential elements of that which is unfolded in the following history. es como una semilla teniendo todos los elementos esenciales para lo que va a ser abierto en la generación siguiente. So it was very uncomfortable to think that it could be so wrong in such a key point. Así que era muy incómodo pensar que estaría tan equivocado en un punto tan clave. Right? But we kind of ran with that. We ran with it, Pero seguimos con esto and we developed these different justifications for it. y desarrollamos unas diferentes justificaciones para esto. But for a long time, that's how we viewed this situation. Pero por mucho tiempo eso es como miramos a esta situación. Now, when you look at the methodology of parable teaching, Ahora, cuando miras a la metodología de enseñanzas de parábolas, this is an illustration of its ability to correct us. esa es una ilustración de su This is an capacidad illustration of its para ability to corregirnos, correct our thinking. para corregir nuestros pensamientos. Right? When you look at this parable that we've just laid out, Cuando miramos a esta parábola que recién demostramos, it presents a different picture from the justification we presented. presenta una here in 2016. diferente imagen de la justificación que dimos acá en el año 2016. Right? Here we said the king of the south. Acá did dijimos not que die. el rey del sur no murió. Time at the End magazine was wrong. La revista del tiempo de fin estaba equivocada. But when you come to this parable, Pero cuando venís a esta parábola, the king of the south is the countries, el rey del sur es las tierras. or rather, let me. It may be useful to put in this point so you better understand the thinking. Sería mejor ponerlo de esta manera para que entiendan el pensamiento. The justification that was presented revolved around the idea that the king of the south and the countries are two separate things. La justificación que dimos aquí estaba enfocado sobre el hecho que el And rey what del sur y was- los tierras what fell at the eran time dos of the end were the diferentes countries, and entidades. The king of the north never died. Y lo que cayó al tiempo de fin eran las tierras, pero el rey del sur nunca And that murió. was our justification. That's how we reasoned it. Y esa era nuestra justificación, esa es como razonamos nosotros. But what is this parable teaching us? Pero ¿qué nos enseña esta parábola? It's telling us that the king of the south, he is the country. Nos dice que el rey del sur, que él es las tierras. And if the king of the south is the countries, Y si el rey del sur es las tierras, it is the king of the south that was overflown. es
el rey del sur que fue inundado. And to be overflown Y ser inundado, is to be inundated, to be drowned, ser inundado o to be completely ahogado, covered, a ser to be completamente completely cubrido conquered, o ser completamente right? conquistado. So the king of the south, Así que el rey del sur he did fall at the time of the end. sí cayó al tiempo del fin. This contradicts what we had, the rationale that we had presented for ourselves here. Esto contradice la racional que presentamos en el And it 2016 begins to lead us in a path toward a correct understanding of how to conceptualize the history of the time of the end and the history of the king of the south. y empieza a dirigirnos a una manera correcta de cómo relacionar con el tiempo del fin y la revista del tiempo del fin. Okay, so I have 20 minutes. I'll round off this thought. Así que tengo 20 minutos, así que voy a resumir esos So I've taken us pensamientos. down a bit of a winding path, but I hope you can follow. Así que nos llevé a través de un camino un poco We curvoso, developed pero an espero que me hayan understanding seguido. of an understanding of the king of the south Desarrollamos un entendimiento del rey del sur based on what we saw as a contradiction basado en que lo que miramos como una contradicción, right? A contradiction between the idea that he was still fighting the king of the north una contradicción que él todavía estaba luchando en contra el rey del norte and the thought that the king of the south died at the time of the end. y el pensamiento que el rey del sur murió al tiempo del fin. And this thought led us to it led us to an incorrect conclusion Y este pensamiento nos mandó a una about conclusión the Time of the End incorrecta magazine's presentation of sobre the la King of the South. presentación de la revista del tiempo del fin y cómo es presentado el rey del sur en la But revista. when we view when we view the same subject from the perspective of parables, Pero cuando miramos a este tema con el perspectivo de parábolas, we see that we're led in a different direction from this understanding that we had developed for ourselves. vemos que somos guiados en una dirección diferente de este entendimiento que teníamos This a este chiasm tells tiempo. us that the south is the countries, Este Kiyama nos muestra que el sur es los países. to round off this picture, it will require me to look at another parable. Para completar esta imagen, requería que miremos a otro And this is the parábola. parable of verse 40. If you look at verse 40 as a parable on its own. Y esta es la parábola del versículo 40, si miramos al 40 solo. In verse 40, we see a different kind of parable. En el versículo 40 vemos un diferente tipo de parábola, We see a different kind of parable. un diferente tipo de parábola. Remember, we said we can compare and contrast scriptural symbols in a verse or passage. Acuerden que dijimos que podemos comparar y contrastar símbolos escriturales en un pasaje. And then you remember we also said that we should go further to identify parables in the structure of the verse or passage. Y acuérdense que fuimos más para allá a decir que deberemos entender parábolas por medio de las escrituras en que se What we encuentran. can also see Pero lo que también podemos ver is when we look at the symbols es within a cuando verse miramos or a los passage, símbolos dentro de un pasaje o un verso. we can compare and contrast Podemos not comparar y only the contrastar no solo characteristics of las those características de esos símbolos, but we can learn a lot by pero podemos comparing and aprender mucho contrasting por the comparar y histories of those contrastar symbols. las historias de esos símbolos.
hope that makes sense. That's a Espero que slightly tenga different, sentido. Es una cosa un pequeño diferente. Un poco diferente. right? We have the king of the north and the king Tenemos of the el south, rey del norte y el rey del sur. and there are characteristics presented in connection Y with son them in the verse. hay características presentadas en conexión a ellos en el versículo. We compare and contrast the Comparamos y characteristics of those contrastamos las two características symbols. de estos dos símbolos. But the king of the north and the Pero king of el the rey south, del they norte have y el rey del histories as sur well. tienen historias también. Histories that go Historias beyond que their van presentation más in that allá single de verse su that we're looking at. presentación en ese versículo que miramos a ese tiempo. And when we look at the Y cuando histories of those miramos two a symbols las and lay them out, historias de esos dos símbolos y lo demostramos, we can compare and contrast podemos those comparar y histories. contrastar estas historias también. What is the history of ¿Qué es the la king of the north, historia del rey del norte, represented as the papacy? representado por el papado? Most of us who've been following the La midnight mayoría cry de are already nosotros que familiar with hemos this seguido illustration. el clamor de medianoche conocemos esta ilustración. We're looking at the history of the king of the north. Estamos mirando la historia del rey del norte. It begins in 1798 Comienza en 1798, in verse 40. en versículo 40. And what do we see taking place in Y 1798? lo que vemos que sucede en 1798, The king of the north suffers a deadly el wound. rey del norte recibe una herida mortal. If we look at natural as illustrating spiritual, Si miramos que el natural ilustra a lo if we espiritual, look at the natural, o si miramos lo natural, to suffer a deadly wound and to die are not the same thing. a sufrir una herida mortal y morir no son la misma cosa. Right? You suffer a wound, Sufrís una herida, but the effect of that wound, pero el efecto de esa herida right, is a different thing. It may not follow right away. es una cosa diferente, tal vez no siga inmediatamente. You suffer a deadly wound and you die subsequently. Sufrís una herida mortal y morís subsecuentemente. So 1798, Así que en here's when the deadly wound 1798, is inflicted. acá es cuando la herida mortal es infligida. But the question is, when do we see the king of the north dying as a result of that deadly wound? Pero la pregunta es, ¿cuándo vemos al rey del sur morir por causa de esa herida mortal? Right? There's a death that must follow the deadly wound. ¿Verdad? Hay una muerte que debe seguir la herida mortal. In order to understand when this death took place, En orden para entender cuándo sucedió esta muerte, we must bring a principle to bear upon this parable. deberemos traer un principio a esta It's a principle parábola. that we find in Daniel chapter 2. Un principio que encontramos en Daniel capítulo 2. I won't read it. No I'll lo- just say it's verses 38 to 40. No lo voy a leer, solo voy a decir que es versículo 38 hasta el 40. And when Daniel is interpreting the dream to Nebuchadnezzar, Y cuando Daniel está interpretando el sueño de Nabucodonosor, he tells him that these four metals are four kingdoms. él le dice que estos 4 fierros o metales son 4 reinos. He says these four metals are four kingdoms. Le dice que estos 4 metales son 4 reinos. But then he tells Nebuchadnezzar, you, Nebuchadnezzar, are the head of gold. Pero luego le dice a Nabucodonosor, tú, And Nabucodonosor, who's sos Nebuchadnezzar? la He's cabeza the de king of oro. the kingdom. ¿Y quién es Nabucodonosor? Es el rey del reino. But here, Nebuchadnezzar is the king and the kingdom are being presented as Pero acá el the rey y same el thing, reino they're connected. están siendo presentados como las mismas cosas.
That's Daniel 2:38 to 40. Eso es Daniel 2, 38 al 40. That we can view the king and the kingdom as Que podemos ver el as rey y connected. el reino como conectados. This principle is also found in Este the principio se spirit of encuentra prophecy. también en el espíritu de profecía, But this spirit of prophecy passage relates directly to this history that we're looking at. pero este pasaje del espíritu de profecía relaciona directamente a esta historia que estamos estudiando. You go to 8 manuscript releases, page 354. Vamos a 8 manuscript releases, 854. And Ellen White she was in France, Y Elena White estaba en Francia and she was visiting a cathedral y in Valence. estaba visitando un catedro en Valence. And there the bust of Pope Pius VI was, what do you call it? Was exhibited, yeah. Y ahí el bust del Papa Pius fue exhibido. And here's what she says. I'll just read just 2 lines. Y eso es lo que dice. Voy a leer solo 2 líneas. So she says, that afternoon, Ella dice, esta tarde, he, Elder Bordeaux, el anciano Bordeaux had us accompany him to the cathedral nos acompañó al catedro and look upon the bust of Pius VI, y mirar al bust de Pío el VI, who was noted in prophecy, que fue notado en la profecía, who was led into captivity and died in captivity. que fue dirigido al cautiverio y murió en el cautiverio. Right? Pope Pius VI, Así que el papado el VI, he was the pope that was taken captive in 1798. él fue el papado que fue llevado al cautiverio en And 1798. she's looking upon his bust, Y está mirando a su and she says bust. he was the one who suffered the deadly wound. Y ella dice que es el que sufrió la herida mortal. He was the one that was led into captivity. Él fue el que guiado al cautiverio. But when you read Revelation 13, Pero cuando leen el Apocalipsis 13, right, that is referring to the papacy, esto está refiriendo al papado, the judgment it would suffer for holding God's people, for killing God's people. el juicio que iba a 1460 sufrir por matar al pueblo de Dios por 1260 años. So we see that she's presenting this principle we see in Daniel chapter 2. Así que vemos que ella está presentando este principio que vemos en Daniel 2, That we can view the king and the kingdom as connected. que podemos ver al rey y el reino siendo conectados. When we bring this concept to bear upon this history, Cuando traemos este concepto encima de esta the historia, king of the north suffered a deadly wound in 1798. el rey del norte sufrió una herida mortal en 1798, But its death came in 1799 pero su muerte vino en 1799, when Pius VI died in captivity. cuando Pío el VI murió en el cautiverio. But what do we read on in Revelation 13? Pero ¿qué leemos luego en el Apocalipsis 13? Though he suffers a deadly wound, Aunque sufre la herida mortal, he dies. él muere. But what's going to happen? ¿Pero qué le va a The pasar? deadly wound is going to be healed. La herida mortal va a ser sanada. He's going to experience a resurrection. Él va a resucitar. The wound is healed. La herida He es resurrects. sanada y resucita. So the king of the north, he dies in 1799, Así que el rey del norte muere en 1799, but he experiences a resurrection at the end of the world. pero resucita al fin del mundo. And we're told that the whole world will wander after the beast again.
Y sabemos que el mundo entero maravillan So if we sobre la compare bestia. the history of the king of the north with the history of the king of the south, Así que si comparamos la historia del rey del norte con la historia del rey del sur, we have reason to expect to see a similar pattern. tenemos razón para esperar un patrón parecido. So we're looking at the king of the south. Así que ahora miramos al rey del sur. Did the king of the south in verse 40 suffer a deadly wound? ¿Será que el rey del sur sufrió una herida mortal en el versículo Yes, he 40? In 1989, Sí, fue en el here's the 1989. deadly wound. Acá se encuentra la herida mortal. Who was the king who suffered the deadly wound in 1989? ¿Quién fue el rey que sufrió la herida mortal en Who was 1989? ruling the Soviet Union at that time? ¿Quién estaba gobernando la Unión Soviética a ese tiempo? It was Gorbachev. Era Gorbachev. So you remember here, Pope Pius VI. Así que se He acuerdan died. acá, Papado Pío VI murió. When does Gorbachev die, ¿Cuándo muere Gorbachev? symbolically speaking? Simbólicamente. This was in 1991. 1991. He resigned at the same time his kingdom died. Él resignó y al mismo tiempo su So with the reino king of the north, we have a murió. deadly wound and a death. Así que con el rey del norte tenemos una herida mortal y una muerte. And with the king of the south, we have a deadly wound and a death. Y con el rey del sur tenemos una herida In the mortal history of verse 40. y su muerte en la historia del versículo 40. So what must we see with the king of the south based on what we saw with the king of the north? Así que, ¿qué deberíamos ver con el rey del sur basado en lo que vimos con el rey del norte? We must see a resurrection. Debemos ver que resucita. I want to make a few points based on this pattern to tie it back to our understanding of verse 40. Quiero hacer un par de puntos sobre este patrón para volver a nuestro entendimiento de lo que estudiamos sobre el versículo 40. We had made the point that Hicimos el punto que we thought that the king of the south pensamos did que not el die. rey del sur no murió. Therefore, the time of the end was Entonces, wrong in its presentation. el of the tiempo king of del the south. fin revista fue equivocado en su presentación del rey del sur, Because how could he have died if porque we still ¿cómo have the podría battle haber of Rafia, which he's going to win, and then the muerto battle of si Cannae? todavía tenemos la batalla de Rafia donde él va a ganar antes de la batalla de Paño? But now when we look at this parable, Pero cuando miramos a esta parábola, the comparing and contrasting of the histories lo comparar of the symbols, y contrastar la historia de los símbolos, we see a pattern presented which tells us that the king of the south did die. vemos un patrón que nos muestra que el rey del sur sí murió. He dies, Él muere, and when you die, what happens? You're buried. y cuando morís, ¿qué sucede? Sos Let me just enterrado. But he experiences a resurrection. Pero él es resucitado. And when does he begin to resurrect? ¿Y cuándo empieza a resucitar? There are two perspectives from which you could view this. Hay dos perspectivas por cual puedes mirar a You esto. could mark 2004, Puedes marcar el 2004, which is when we see Putin really beginning to act like a dictator in earnest. que es cuando Putin empieza a actuar como dictador verdaderamente. But we also said that the king is synonymous with the kingdom. Pero también dijimos que el rey es sinónimo con el reino.
And Putin is the king Y Putin es el rey of the resurrected king of the south that del is going reino, to fight the battles of Raphia and Panium. del reino resucitado que va a luchar la batalla de Rafio y Panio. And when did Putin come to power? ¿Y cuando subió a poder Putin? This was 1999. Esto fue en 1999. We can see 1999 as the beginning of the resurrection of the king of the south. Podemos ver 1999 como el comienzo de la resurrección del rey del sur. So he begins to resurrect as Putin rises, Así que empieza a resucitar mientras Putin and then it sube proceeds to fight the king of the north. y luego procede para luchar al rey del In norte these battles of Raphia and Panium. en estas batallas de Rafia y Panio. So what's the implication of that for the Time of the End magazine? Así que, ¿qué son las implicaciones de eso para la revista del tiempo del fin? And how it presented the history of verse 40. Y como él, o esa revista, presenta It's correct in saying that el the king of the versículo south 40 died at en the esa time. historia. Es correcto en decir que el rey del sur muere al tiempo del fin. Right? Do you see that? ¿Pueden ver eso? It's correct in identifying the death of the king of the south. Es correcto en marcar la time of muerte the end. del rey del sur al tiempo del fin. We now have an increase of knowledge, Ahora tenemos un aumento de conocimiento which tells us that although he dies que at the nos time dice of the que end, aunque muere al tiempo del fin, we have an increase of knowledge which says that he resurrects tenemos un aumento de conocimiento que nos dice que él resucita and then continues his fight. y sigue su batalla, But lucha. the general picture painted by Time of the End Pero la imagen ilustrado por la revista del tiempo del fin, in simply generalmente, identifying the death at the time of the end en identificar simplemente la muerte en el tiempo del fin, is still correct. todavía es correcto. Do we see that? ¿Podemos verlo? Okay. So that's one thing. Así que I eso es una wanted to cosa. illustrate Quería ilustrar, I wanted to speak about this point, but I wanted to illustrate that quería hablar sobre este when you look at punto, parables, pero quería ilustrar we're que to- cuando we miras can a also take it parábolas, to the histories of the symbols that we're también trying to- podemos llevarlos a looking at. las historias de los símbolos que estamos estudiando o mirando. I'm out of time. Se me acabó el tiempo. In our next class, En nuestra próxima clase I'll just make some points from a compare and contrast of the histories of the King of North and the King of the South. voy a hacer un par de puntos sobre nuestro comparar y contrastar la historia del rey del norte y el rey del sur. And we're going to look at other histories as parables, Y vamos a mirar a otras historias como right? parábolas, In similar fashion to what we've done here. en manera semejante a lo que hicimos acá. Right. Remember, again, the broad idea that I'm hoping Acuérdense, for us to see acuérdense que la idea ancha que espero que veamos is the different forms that parables can take and the types of things that we can look for. es las diferentes formas que parábolas pueden tomar y las diferentes maneras que las podemos ver And how these things can open up light to us. y cómo estas cosas pueden abrir luz para nosotros. Okay, so next time, recap and we'll continue. Let's close. Así que vamos a cerrar. Father in heaven, we thank you for your word, Padre en el cielo, te damos gracias por tu the palabra ground we've been able to cover. y lo que hemos podido cubrir. We pray that these things may be understandable to your children Oramos que estas cosas puedan ser entendidas por tu pueblo and that, Lord, each one of us may come to your word with a new confidence. y que cada uno de nosotros podamos abrogar tu palabra con una nueva Lord, confianza, a confidence to try,
una confianza a probar, a confidence to apply ourselves, una confianza para aplicar nosotros, Lord, a confidence to try to use these tools una confianza para aplicar and estas trust that you will instruct. herramientas y confiar que nos vas a instruir. We ask that you may give us individually a personal knowledge of how to apply your word. Pedimos que nos des individualmente un conocimiento de cómo aplicar tu palabra. And this methodology that you've opened up to us. Y esta metodología que has abierto We ask para for your blessing nosotros. to, this day of meetings, Pedimos tu bendición en este día de especially as we'll have juntas, baptisms today. especialmente ahora que vamos a tener nuestro bautismo. And we ask for your blessing throughout the rest of the camp. Y pedimos tus bendiciones sobre el resto de este campo. In Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.